Si estás en este vídeo buscando una respuesta a qué pasará después de todo esto, ni yo mismo lo sé. Pero lo que sí podemos hacer es una estimación y hoy vamos a plantear 3 posibles escenarios para cuando acabe toda esta crisis. Antes de nada, suscríbete al canal, por supuesto. Estamos haciendo un sorteo de 100 euros para los primeros 1000 suscriptores, así que si no estás suscrito... Antes, quiero matizar que sin duda alguna, esta crisis está siendo súper mal gestionada por todos nuestros políticos. Cada uno mira su ombligo, cada uno preserva su integridad y cada uno se dedica a demonizar al otro, a tachar al otro y a sacar los platos rotos del otro. Sin duda esto me parece una postura malísima, una postura horrenda, una postura fatal, cuando hay en riesgo vidas humanas, cuando se están perdiendo vidas, cuando está en riesgo la salud pública, pero ellos están dedicándose a hacer noticia, a lavar su imagen y a tachar al otro de malo. Y aquí incluyo a todos los políticos y esto sin duda me replantea muchas cosas y me hace ver que los políticos están en política no para hacer política, sino para asegurarse sus sillones, para asegurarse sus sueldos, sus puestos y para enchufar a sus amigos. Pero para nada más. Porque si estuviesen aquí para salvar nuestro culo, hubieran tomado medidas hace mucho tiempo y no hubiéramos llegado a esta situación. Así que dicho esto, vamos a plantear los 3 posibles escenarios que por supuesto han sido provocados a causa de la mala gestión, porque sin duda son 3 escenarios, cada cual más pesimista, y si hubiese sido todo llevado a cabo de una forma más correcta, los escenarios podrían ser mejores. Bueno, el primer escenario, el escenario A, es un escenario en el cual el estado de alarma se alarga hasta finales de abril y a finales de abril podemos ir saliendo de nuestras casas de forma moderada y de forma paulatina, de forma ordenada para que no vuelva a haber otro brote y no tengamos que volver a confinarnos. Y es un escenario en el cual se podrían perder hasta 100.000 empresas, un escenario que golpearía aún así fuertemente a la economía, un escenario en el cual el sector turístico, que es uno de los principales motores económicos del país, se va a ver golpeado fuertemente y ya se está viendo golpeado fuertemente. Para otros sectores sí que es verdad que la recuperación sería lenta, pero sería más positiva. Porque sin duda alguna el sector del turismo y el sector de las aerolíneas han sido uno de los sectores más afectados y los que más ha golpeado todo esto. Por lo tanto, vamos a ver una caída muy fuerte en el PIB. En este escenario se estiman caídas del 9 al 15% del PIB. Imaginaos lo que esto supone de cara a la recaudación pública. Y la recaudación pública, por culpa de esta caída del PIB, podría descender de un 25 a un 35%. Imaginaos si ya de por sí tenemos déficit, si ya de por sí el Estado recauda poco y hay economía sumergida, como para que encima el Estado recaude menos y se agrave toda la situación. Por lo tanto, ante una menor recaudación, precisaríamos sí o sí de fondos europeos, como ya se está viendo, que ya estamos entablando negociaciones con Europa, aunque muchos países del norte no son partidarios a ayudarnos, y yo entiendo y lo veo bastante normal, porque nosotros somos despilfarradores los que más. Y si nos fuerzan a los fondos de rescate europeos, la economía sería intervenida totalmente, pasaría a manos del Estado y se podrían ver recortes en el gasto público e incluso en el salario de los funcionarios. La deuda pública podría subir hasta unos valores del 110% del PIB en el plazo de un año y el desempleo crecería hasta superar los 4 millones de desempleados. Imaginaos lo que esto supone para el país si ya venimos con una situación delicada de cara a las pensiones, con una situación delicada de cara a la economía, con un paro que para nada nos acompaña. A todo esto le agravamos esta situación y sin duda alguna este primer escenario que se nos plantean, y es el más optimista, yo diría que ya es muy pesimista. Pero ahora vamos a pasar al segundo escenario. Este segundo escenario es un escenario muy factible, es un escenario que puede darse. Lo único que no sabemos qué sucederá y todos estos escenarios son estimaciones. Y este escenario podría alargar las medidas de confinamiento hasta octubre o podría haber unas medidas leves hasta octubre, que tuviésemos medidas, que tomásemos medidas como por ejemplo las colas, las aglomeraciones, no reunirnos en grupo, no ir al cine en grupo y tomar una serie de medidas que siguieran afectando nuestro día a día y a nuestra forma habitual de hacer las cosas. Hablamos de que en este escenario más de 200.000 empresas
podrían cerrar sus puertas. Imaginaos lo que esto supone de cara a los ingresos de la seguridad social. Se verían tremendamente afectados, podrían ponerse incluso en peligro las pensiones y toda la recaudación pública. El desempleo podría llegar hasta cifras de los 6 millones de desempleados y la caída del PIB superaría sin duda alguna el 20%. Por lo tanto, vemos que la producción del país se vería muy afectada. El país entraría en economía de guerra y empezarían a racionalizar los suministros, intervendrían empresas, intervendrían la economía e intervendrían los ahorros de empresas privadas y de autónomos para que el Estado tuviese un fondo o tuviese garantizado una especie de seguro para poder, digamos, resurgir toda la economía o poder llevarla a cabo para aquellos proyectos más esenciales como el reparto de suministros, como el reparto de comidas y de víveres, para que todos pudiésemos por lo menos subsistir. Y sin duda, ante esta situación, autónomos y pequeñas empresas se verían en la absoluta ruina. Sin duda es una situación que para nada acompaña. Si ya de por sí, vuelvo a recalcar que venimos en una mala situación económica, que para nada nos acompaña en el estado fiscal en el que vivimos, como para encima que el Estado intervenga en nuestros ahorros, aunque ya se ha dicho y algún político ha dicho que podrían intervenir nuestros ahorros ateniéndose al artículo 128 de nuestra Constitución. Que el desempleo supere los 6 millones de personas es algo desconocido hasta ahora, o sea que no sabríamos cómo reaccionaría la economía. Sería un escenario completamente nuevo. Aún así, este escenario que estamos viviendo ya es completamente nuevo. Es un escenario idílico, es un escenario ante el cual no sabemos cómo reaccionar, porque es una situación en la que se plantea que no se sabe qué va a suceder, no se sabe cómo actuar de la forma más adecuada. De hecho, ya lo dijo Sánchez en una intervención en la televisión, que esto va a sentar una especie de jurisprudencia para futuras pandemias y para futuros casos de este tipo para los políticos que estén en el gobierno en futuras ocasiones. Y en este escenario, la deuda superaría el 125% del PIB. Imaginaos lo que supone eso. Imaginaos lo que supone el endeudamiento. Si ya de por sí cada español debe 33.000 euros al Estado por el gasto tan irresponsable que han tenido, ahora imaginaos que esto ascienda al 125% del PIB. O sea, nacemos hipotecados y esto sin duda sería devastador. Ahora vamos a pasar al tercer escenario. El escenario sin duda más pesimista y que podría darse factiblemente si la situación se desencadena cada vez más catastrófica. Y como no sabemos lo que va a pasar, nadie tiene una bola de cristal, ojalá y la tuviéramos, nadie la tiene. Como no sabemos eso, puede darse perfectamente este escenario y esperemos que no se dé, porque si llega a suceder, sin duda nos veremos muy afectados. Este escenario se plantea de la siguiente manera, donde el confinamiento duraría todo el verano, para enlazarlo con el otoño y durante el otoño volver a intervenir y volver a tomar medidas para evitar un rebrote de la pandemia. En este caso, sin duda, la economía privada desaparecería rotundamente. Desaparecería y además sería intervenida, por lo tanto el Estado no tendría fuentes de ingresos porque el sector privado es quien alimenta al sector público y el sector privado no puede subsistir sin el sector público. Por lo tanto, si la economía privada desaparece, el sector público no ingresa y las cuentas públicas se esfuman. El Estado, sin duda alguna, necesitaría de la ayuda europea. Aquí ya tendría que intervenir el Fondo Monetario Internacional y tendríamos que pedir un rescate millonario que endeudaría a la población española hasta unos niveles desconocidos. Los ingresos públicos hablamos de que caerían más del 60%, habría que hacer miles de recortes en el sector público, hablamos de que se tocarían pensiones, hablamos de que habría recortes en el gasto público, de que habría despidos masivos a funcionarios, el desempleo podría llegar hasta cifras de los 7 millones de parados. La deuda pública alcanzaría el 140% del PIB, una cifra que es abrumadora, que escuchemos que esa cifra pueda llegar a suceder. Imaginaos lo que supone, si ya tenemos una deuda cada español de 33.000 euros, imaginaos lo que supone el 140% del PIB. Sin duda es algo devastador. La economía estaría sin duda totalmente intervenida y se llevaría a cabo una producción controlada para el racionamiento de la población, para que todos tengamos garantizado el alimento básico. Y esto sería algo desolador, porque imaginaos que todo el Estado controle toda la economía. Esto quiere decir que estamos en una situación de guerra, como se dice, economía de guerra. Podrían incluso producirse apagones en el suministro energético, en el suministro de gas y agua. Por lo tanto, podríamos hablar aquí de perder vidas, y no ya solo por la pandemia, sino por la situación económica a escala nacional y diríamos que incluso a escala global. El Estado
podría incluso intervenir el ahorro de familias, el ahorro de empresas, para poder utilizarlo en favor de toda la sociedad. Hablamos de que podrían intervenir incluso fondos de pensiones de aquellas personas que llevan muchísimo tiempo ahorrándolo. Por lo tanto, estamos hablando de que el golpe para la economía, para las familias, sería brutal. Y sin duda alguna es un escenario bastante pesimista, es el peor de todos. Y no sabemos lo que podrá suceder porque aunque aquí parece ser que, según las últimas cifras, esté remitiendo el virus, hay en otros lugares en los que está empezando y hay en otros lugares en los que la epidemia todavía no ha llegado hasta sus picos máximos. Por lo tanto, podemos ver que si esto no se controla bien, si cada país no pone todos sus esfuerzos en controlarlo bien, podemos volver a tener brotes en nuestro país y podemos volver a alargar esta situación. Por lo tanto, podría darse el tercer escenario factiblemente y muy factiblemente, de hecho, ya que los políticos, ninguno de hecho, diría que ha sido precavido. Hemos visto casos como por ejemplo el de Singapur, como por ejemplo el de los países del norte de Europa, que han tomado decisiones a tiempo y ya hemos visto la respuesta que ha tenido la población y ya hemos visto la respuesta y cómo ha reaccionado el virus en esta situación, que sin duda no tiene nada que ver a cómo lo hemos hecho nosotros, a cómo lo ha hecho Reino Unido y a cómo lo ha hecho Estados Unidos. La verdad que ha sido un golpe bastante duro y esto nos puede afectar muchísimo porque aquí se habrá acabado, pero allí todavía sigue y puede volver a suceder si no se cierran fronteras, porque sin duda alguna, tal y como se plantea la gestión de Pedro Sánchez, este hombre es capaz de mantener las fronteras abiertas y que vengan estadounidenses de Estados Unidos hacia aquí trayéndonos el virus y que la situación se agrave y que esto sea un intercambio como una pelota de ping-pong que nunca acabe. A todo esto hay que añadir y hay que sumar una frase que me gusta mucho, que he escuchado por ahí, que estamos en la peor crisis con el peor gobierno y sin duda alguna me parece la frase más perfecta y más idónea para este momento, que la resume más perfecta, porque estamos en una situación que ya la economía es delicada, que encima viene esto para agravarlo y que encima la reacción de los políticos será que si no han ingresado tanto sus cuentas públicas, aumentarán los impuestos para poder recaudar y para poder sufragar esos gastos extras que han tenido, y esto supone un ahogo mayor a las familias, un ahogo mayor a las pequeñas empresas y un ahogo mayor a la economía privada. Por lo tanto, vemos más trabas fiscales, más trabas a los pequeños, a los empresarios, a los trabajadores, y vemos que ingresaremos menos nosotros en nuestro bolsillo, por lo tanto gastaremos menos y el Estado al final perderá más a largo plazo porque habrá más economía sumergida, porque habrá menos afiliados a la seguridad social y sin duda alguna no esperemos que Pedro Sánchez liberalice la economía, que liberalice el sector privado, que baje los impuestos, porque no lo hará, seguramente, que si se plantean dos opciones ante él, la de subir los impuestos para volver a recaudar lo perdido o bajarlos, sin duda va a elegir la opción de subir los impuestos tal y como lo tenemos planteado. Ojalá que no, ojalá que baje los impuestos para que podamos tener un respiro, para que podamos tomar gastos, ahorrar y podamos volver a hacer que la economía circule, porque como todo esto siga así y como no tomen medidas drásticas y extremistas, sin duda alguna nos vamos a ir todos a la mierda.